por enfermedades. Pero eso yo ya no, no de vosotros. No, en principio no. Mejor vosotros, a mí no me líen más. No. ¿Es la 11ª ya? Bueno, perfecto. Onceava y 11ª es lo mismo, ¿no? No, ¿cuánto es? Fracción. Ah, la fracción, de verdad. Cuando ustedes me digan, ¿eh? Buenas tardes a todos quienes están fuera del hospital, cada uno en su casa, padres de los niños o adolescentes con cardiopatías congénitas, preocupados por la vida cotidiana y los distintos aspectos que se relacionan con la actividad y la propia enfermedad de estos niños, y también para aquellos entusiastas y o adolescentes o adultos con cardiopatía congénita que también se adhieren a este tipo de charlas que tenemos quincenalmente en el Hospital Vitas Nisa Pardo de Aravaca. En el día de hoy, que va a ser la charla 11ª de este primer semestre de charlas para padres de niños con cardiopatías congénitas, voy a tener el gusto de presentarles aquí a mi lado a Ángel Álvarez, enfermero diplomado universitario de la unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos de nuestra institución Vitas Nisa Pardo de Aravaca, que es a la vez coordinador de la unidad de cardiopatías congénitas de esta institución. Quiero recordar que este tipo de charlas, a todos ustedes, quiero recordarles que es una colaboración entre Menudos Corazones, la Asociación de Menudos Corazones, que tiene gran actividad en el sostén de la actividad de los niños con cardiopatías congénitas y de sus familiares, y la Fundación de los Hospitales Vitas Nisa, que también participan conjuntamente con la unidad de cardiopatías congénitas de nuestro hospital en la elaboración, promoción de este tipo de charlas, que como ustedes saben ha sido iniciada e impulsada por el doctor Enrique Marotto, nuestro colaborador habitual. Entonces, el enfermero diplomado, como he dicho, don Ángel Álvarez, que es el coordinador además de la unidad de cardiopatías congénitas, nos va a dar su charla, su visión sobre la importancia y el papel que tiene la enfermería para el proceso de ingresos hospitalarios, de familiaridad, adherencia de los pacientes y de sus padres con la institución. ¿Qué papel tiene la enfermería en todo este proceso? ¿De acuerdo, don Ángel? Muy bien, muchas gracias, Mario. Bueno, pues nada, sobre todo quería comentarles, precisamente dando muchas vueltas para ver un poco la introducción de este tema, de cómo podemos introducir este tema, de cuál es el papel de la enfermería. Llevo muchas dándole vueltas a que la enfermería es una de las profesiones dentro de la sanidad que históricamente viene estando bastante olvidada y no tiene muchísima representatividad con respecto a otros aspectos de las profesiones sanitarias. De hecho, a mí, curiosamente, me ha pasado un tema al preparar la presentación, que cuando estaba haciendo la presentación estaba metido en ella, viendo cómo lo podía enfocar, estructurándola de la forma más adecuada para que fuera algo que no fuera excesivamente largo, que no fuera excesivamente monótono. Y haciéndola la acabé, la mandé para que la revisaran y gracias a Carmen y gracias
al doctor Cazzaniga, me comentaron que no había puesto ni siquiera mi nombre. Y curiosamente, eso me ha servido a mí para pensar, digo, esto es muy común en la enfermería. O sea, en la enfermería estamos presentes, hacemos las cosas, hoy en día tenemos ya una representación activa y sin embargo no nos visualizamos, y es verdad, yo creo que hay que visualizar la enfermería, ¿no? Entonces creo que en todo en general, en toda la asistencia sanitaria, la enfermería es importantísima, pero centrándolo ahora mismo en este proceso que estamos comentando, pues voy a intentar hacer un poco un repaso de lo que es todo el tema de cuidados del paciente con cardiopatía congénita. Entonces, bueno, también quería comentar un poco que partimos de la base de que las cardiopatías congénitas son unas patologías extremadamente complicadas, tanto el diagnóstico como el tratamiento, que los actores que participan en todo este proceso son muchos y variados, y que hay dos grupos grandes, que es el grupo médico y el grupo de enfermería. O sea, quería también un poco mirar que tenemos aquí en nuestro hospital, tenemos la gran suerte de contar con un equipo médico extraordinario, y que querría también un poco comentarlo de cada uno de ellos. Tenemos al doctor Rubén Greco, que es un gran cirujano cardiovascular infantil reconocido a nivel internacional, y para mí personalmente creo que es de los mejores cirujanos que hay ahora mismo en el mundo, que hace cosas espectaculares. Y tanto de que se habla ahora mismo de Rafa Nadal, de que si es extraterrestre, de que si es estratosférico, para mí el doctor Greco con lo que hace me parece también estratosférico. Tenemos, como no, al doctor Enrique Teigel, que digo lo mismo exactamente, pero desde el punto de vista de la anestesia, que me parece impresionante que una persona que pueda llevar a un niño al estado en el que lo lleva al límite y mantenerlos en el límite para poderlos operar en condiciones, no en condiciones, sino en las mejores condiciones posibles, pues lo mismo, no tiene parangón. Y luego, pues bueno, qué decir del grupo de cardiólogos que tenemos, empezando por el doctor Mario Cazzaniga, que es nuestro coordinador y que es el alma mater que está siempre pendiente de coordinar y de hacer todas las cosas, pues estupendamente. Pero luego tenemos un elenco de grandes cardiólogos, en los cuales tenemos desde cardiólogos que hacen diagnósticos extraordinarios a cardiólogos que también están haciendo hemodinamia, que es un procedimiento también en el cual aquí no está metido dentro de la charla, pero creo que es suficientemente importante como para nombrarlo. Entonces, bueno, pues aquí se hace también procedimientos por hemodinamia, que son de una gran complejidad, y que yo he cogido el tema solo de la cirugía cardíaca, puesto que era un tema muy concreto, por no extenderme demasiado. Entonces, bueno, dicho esto, también hablo de los intensivistas pediátricos, que tienen que intentar que la fisiología que se cambia del niño, una vez corregida, el niño tiene una costumbre fisiológica a su corazón a funcionar de una forma normal respecto a la estructura normal del corazón. Pero una vez que eso se modifica, esa fisiología cambia y hay una adaptación. Ahí es muy importante el papel de los intensivistas pediátricos, porque tienen que intentar que ese niño tenga una estabilidad lo más adecuadamente posible para que pueda progresar de una forma adecuada. Y en todo esto está muy bien, pero ahora viene el papel nuestro, es el papel de la enfermería, que yo creo que, pues eso, que hasta que la gente no ingresa en la UBI y no ve las cosas que hacemos, no se nos conoce muy bien. Entonces, un poco ahora me centro en la enfermería y quería comentar pues cuál es el proceso en la atención de un niño diagnosticado con cardiopatía congénita. Normalmente puede ser más complejo de lo que yo pongo, pero por regla general viene siendo así. Puede ser o por un diagnóstico intraútero en consulta, en el cual, si vamos a dar por hecho de que se diagnostica una cardiopatía congénita y que esa cardiopatía congénita, el cardiólogo va a poner en contacto en primer lugar con el cirujano cardíaco para marcar las estrategias
que haya que hacer, y una vez que esté todo esto, lo tengan claro, se pondrán en contacto con el equipo de la UBI pediátrica para ver tiempos, cuándo va a ser el nacimiento del niño, tener todo preparado. Y eso además también no se hace de forma exclusiva entre médicos, sino que también colaboramos la enfermería en estar pendiente de todo ese proceso. Otra forma es pacientes neonatos o pediátricos que se diagnostican después del nacimiento y que, bueno, el procedimiento es muy similar al procedimiento que hemos dicho con estos niños intraútero. Lo que pasa es que se fija ya un determinado momento en el cual tiene que ingresar para ser operado, y eso lo decidirá el cardiólogo dependiendo de la situación clínica del paciente. En cualquiera de los dos casos o en cualquier otro caso que pudiera suceder, siempre en esta institución el cardiólogo va a invitar a que los padres de estos niños puedan visitar la UBI, nos puedan conocer y les podamos decir un poco cómo funciona, porque hemos visto que esto reduce mucho el nivel de ansiedad en los padres. Bueno, pues contando con que tenemos ya un paciente que va a ingresar, una vez que sabemos el día del ingreso, nosotros tenemos todo ya más o menos preparado, sabemos que va a ingresar, ingresan directamente en la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Una vez que ingresa, se encarga, el pediatra nos va a poner más o menos pues lo que va a querer analítica. Bueno, algunas veces vienen con pruebas ya hechas, pero las que no vengan hechas y las que tengamos que hacer las hacemos nosotros, y si no, se harán todas las baterías de pruebas que tenemos que hacer para hacer un preoperatorio inmediato. Ese ingreso se efectúa directamente en la UBI. Una vez que ingresa la enfermería, tenemos una importante papel, yo creo, porque es un papel de que hay un choque fortísimo cuando a tu hijo le van a ingresar, porque le van a operar esa misma tarde de una cirugía cardíaca, que es algo bastante tremendo y bastante importante, y yo creo que para cualquier padre es una cosa que te somete a una angustia y a unos niveles de estrés tremendos. Pues nosotros intentamos disminuir en lo posible este estrés, que ahí es la parte que empieza ya la enfermería a ser importante, porque es una fase de cuidado no solo del paciente en sí, sino de cuidado de los propios padres del paciente. Precisamente yo creo que sobre todo cuando aquí sobre todo operamos niños neonatos, con lo cual los neonatos no se van a enterar de lo que les pasa o les deja de pasar, los padres sí, y entonces nos centramos fundamentalmente en este aspecto, que es el aspecto de los padres. Bueno, pues una vez que ingresan, se les acomoda en su puesto, y una vez que están acomodados en su puesto, procedemos a realizar todas las partes que implican el proceso. Vamos a realizar, como he dicho antes, todas aquellas pruebas pendientes, o sin hacerlas todas, que es un electrocardiograma, una radiografía de tórax y una analítica. Aprovechando este momento en el que hacemos todo eso, nos vamos a poner en contacto con el laboratorio, para que el laboratorio, comentarles que tienen que pedir, aunque ellos ya lo saben previamente, pero lo corroboramos, el que se pida sangre, plasma y plaquetas que son necesarias para la cirugía. En caso de niños mayores, y dependiendo de cuándo ingresan, se puede realizar otra serie de procedimientos, o se puede permitir el que tenga un poco un nivel más alto de ayunas. Pero sin embargo, si el paciente es neonato, y para que llegue a la cirugía en las mejores condiciones posibles, lo que vamos a hacer en la UBI es canalizar una vía periférica y administrar un suero para evitar, debido al ayuno prolongado, el que pueda tener hipoglucemias o el que pueda tener deshidrataciones, y eso sea perjudicial para el neonato. Bueno, a primera hora de la tarde suelen llegar prontito el anestesista y el cirujano para poder explicar el procedimiento que van a acometer con el niño, y van a explicar a los padres con gran exactitud cuál va a ser el tipo de intervención
tanto el cirujano como el anestesista en su parte, qué es lo que van a hacer y qué es lo que supuestamente van a encontrar y demás, y la firma de consentimientos informados para poder realizar el procedimiento. Una vez que se han cumplimentado todos estos requisitos, el cirujano y el anestesista bajarán a quirófano para preparar el que todo esté correcto, que todo esté en condiciones, y aquí en este hospital la supervisora se suele implicar mucho y colabora en toda la preparación y en todo el procedimiento de que el quirófano está en condiciones para recibir al niño. Una vez que todo está preparado, quirófano nos va a avisar para decirnos que van a subir a recoger al niño, y siempre acompañarán los padres a bajarle al quirófano con el niño para que no esté nervioso, para que puedan los padres incluso saber dónde está el quirófano, que puedan situarse, se les puede indicar dónde pueden esperar, qué es lo que tienen que hacer. Nosotros solemos tener siempre el número de teléfono para poderlos llamar en caso de que se necesite hablar con ellos de cualquier cosa. Bueno, pues una vez que el niño es trasladado a quirófano, la enfermería va a preparar el puesto para poder recibir al niño en las mejores condiciones posibles. En el quirófano se va a intervenir al niño, y quería yo aquí hacer también un inciso porque no está puesto aquí en el trabajo, pero también tenemos que recordar, porque yo lo he enfocado hacia el trabajo que yo como colaborador y como miembro de la UBI pediátrica hacemos, pero al hacerlo luego me estaba dando cuenta, y también quiero romper una lanza en favor de compañeros míos que están presentes en el quirófano, que no aparecen en ninguna parte, pero que también tienen un papel fundamental en la enfermería, en el procedimiento de las cardiopatías congénitas, y es, por ejemplo, la circulante, que es una persona que tiene que estar muy pendiente de que todo esté en perfectas condiciones, de tener un nivel de asepsia adecuado, de vigilar que todo esté en condiciones. Tenemos una enfermera importantísima, que es la enfermera instrumentista. Es una enfermera que tiene que saber perfectamente cuál es la técnica quirúrgica para intentar, en la medida de lo posible, adelantarse a lo que el cirujano va a necesitar, y cuando no lo sabe, porque el cirujano pueda pedir algo, tener la suficiente habilidad como para hacerlo todo muy rápido y de una forma muy adecuada para poder llegar a solucionar cualquier aspecto que pudiera surgir en la cirugía de la mejor forma posible. Y cómo no, también recordar a una enfermera importantísima, que es la enfermera que se encarga de la bomba de circulación extracorpórea, que yo creo que sobran las palabras para decir de la importancia de esta enfermera, porque es vital para que el proceso se desarrolle de la mejor forma posible. Bueno, pues una vez que ya la cirugía ha concluido y que nos avisan a la UBI que en breve va a subir, nos informan de qué es lo que va a llevar, los tubos de drenaje, dónde van a ir la arteria, dónde va a ir la vía central, la posición de todas las cosas que va a traer el niño, para que nosotros estemos preparados y nos hagamos una idea de cómo se va a poder poner al niño de la mejor forma posible, ¿no? Bueno, pues una vez que el niño sube, el punto fundamental de la enfermería cuando un niño sube a quirófano, aparte de la multitud de acciones que vamos a hacer en ese proceso inmediato de recepción del niño, es el tema de la observación. La observación es algo vital que la enfermería tiene que tener muy presente a la vez que estamos realizando el procedimiento de recepción del niño, de todas las cosas que puedan acontecer tanto en el propio paciente como en el entorno en el cual estemos. Y se tiene que vigilar de una forma muy adecuada, y pienso que además la enfermería ahí es vital en ese momento de la recepción. Normalmente, y cada vez más, los niños suben ya de quirófano, incluso con cardiopatías congénitas graves, con cirugías de muy alto nivel. La mayor parte suben estubados, que es algo bastante bueno para el tema de la mecánica ventilatoria del niño,
y para que el corazón sufra mucho por las presiones intratorácicas. Entonces suelen subir ya, como digo, sin tubo, y lo único que normalmente les ponemos es subir con oxígeno en gafas nasales, y nosotros lo que hacemos es conectarlo a nuestro puesto, al oxígeno de nuestro puesto, para ponérselas y nada más. En caso de que se hubiera intubado, pues siempre está ya preparado el respirador, que va a estar con los parámetros previos que el intensivista pediátrico juzga adecuados, y se le va a conectar al respirador. En caso de que estos parámetros no fueran adecuados, porque se le va a hacer una analítica para comprobar el que todos los parámetros hemodinámicos estén bien, que los gases en sangre sean adecuados y eso, pero si esto no fuera así y fuera un problema respiratorio, pues se cambiarían esos parámetros por otros que fueran más adecuados para poder tener una ventilación correcta. También nos podemos encontrar que según el nivel de cirugía que hay cirugías en las cuales, debido a la larga duración de esta y de la manipulación que se hace sobre todo el campo quirúrgico, a veces los cirujanos no pueden cerrar el tórax, y entonces lo tienen que dejar abierto para no comprimir el corazón. En este caso, cuando pase esto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, tener mucha atención en toda la zona del tórax y registrarlo todo bien para que todo el mundo sea consciente de que ese tórax está abierto y que la manipulación que se pudiera hacer es una manipulación correcta. Así como también en el sentido respiratorio, un tórax que está abierto es un tórax que los músculos del tórax no pueden hacer nada, porque al estar abierto no tienen la mecánica ventilatoria adecuada, con lo cual es imprescindible el que el manejo del respirador tiene que ser un manejo exquisito para que todo ese nivel de ventilación sea lo más adecuado posible. Una vez que está el paciente conectado al respirador o con el oxígeno tal, pasamos a lo que es la monitorización de todos los parámetros hemodinámicos, como la tensión arterial invasiva, la no invasiva. La invasiva, lógicamente, aparte con los datos, con el dibujo de las curvas de presión, la frecuencia cardíaca con sus ondas, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y la presión venosa central, que hay que tener mucho cuidado porque esa presión venosa central da un dato que es muy importante, y que eso es una cosa que la enfermería tiene que estar muy pendiente, porque hay que hacerla de la mejor forma posible. Siempre el transductor, que es la pieza que nos va a medir la presión, tiene que estar a la altura de la aurícula derecha del niño, y tiene que estar siempre a un nivel adecuado, y hay que hacer un cero para equilibrar la presión de la estancia donde está el niño con la presión que va a tener el niño dentro de la aurícula. Se deja normalmente, todos estos niños suben cada vez también con menos drogas vasoactivas, y se suele dejar la medicación con la que sube de quirófano, que es la que ha puesto el anestesista, para que en los cambios no pueda haber una desestabilización del niño. Pero si fuera necesario, por algún tema de fuerza mayor, porque hubiera necesidad de cambiarlo, porque ha habido un cambio en la hemodinámica del niño y se precisa poner otras cosas, o esa misma pero cambiar las concentraciones, pues se haría y se pondrían concentraciones nuevas. Se comprobará también la sonda vesical, y normalmente siempre suele llevar con mucha cantidad de orina en el dosificador que lleva, y lo único que tenemos nosotros que hacer es esa orina la tenemos que bajar, y tenemos que empezar a contabilizarlo desde el momento de ingreso en la UBI para poder hacer el contaje de la diuresis y la anemia. Importante es revisar y comprobar los tubos de drenaje. Tenemos que saber cómo los ha colocado el cirujano y en qué parte del tórax están alojados. No es lo mismo que esté alojado en la pleura, que esté en el mediastino, o que estén los dos en las dos pleuras. Pues todos estos datos son importantes, y hay que saber muy bien cada uno dónde va y en qué lugar está colocado. Y es muy importante el ordeñarlos
el drenarlos de una forma adecuada y de una forma muy frecuente para que estos drenajes no puedan obstruirse por coágulos y demás, y que estén siempre permeables y que permitan que todo ese líquido, sangre o líquido proteico o cualquier otra cosa que pueda haber alojada en el tórax salga y no impida que el corazón lata en condiciones y que ese mediastino esté lo más despejado posible para dejar que esto esté en condiciones. Siempre los tubos de drenaje están conectados a un pleurevac, que es un aparatito, bueno, aparatito no porque no es electrónico ni nada, pero es una especie de recipiente en el cual va a desalojar todo ese líquido, esa sangre que está en el mediastino, y es una función muy importante el desalojar esa sangre, que además tenemos que comprobar que tiene un sello de agua para que no haya pérdidas de presión y para que pueda haber reflujos de sangre en el sentido en que nosotros no sea el adecuado, y tiene que tener un nivel de llenado que normalmente el cirujano es el que lo estipula qué nivel de llenado quiere tener para poder aspirar, o sea, es equivalente el nivel de llenado a la fuerza de aspiración de los drenajes. Se conectará a las tomas de vacío y se tendrá también en cuenta de la cantidad de tubos de drenaje que tenga para conectar más o menos tomas o incluso en I, tener mucho cuidado en el rellenado de que eso siempre tenga líquido adecuado para poder hacer su función, etc. Se van a comprobar también, siempre va a subir los niños con cables de marcapasos que pueden estar conectados o no a un estimulador de marcapasos. Hay veces en que están los cables sueltos y el marcapasos por su lado, porque no es necesario, pero siempre hay que tenerlo como de forma precautoria. Otras veces vienen conectados los cables al marcapasos, pero el marcapasos está apagado, y en otras ocasiones pues el marcapasos está funcionando y hay que ver, pues hay que tener en cuenta la sensibilidad del marcapasos, qué límites queremos tener, qué umbrales queremos tener para que el marcapasos funcione o no, todas estas cosas. Y normalmente, si la mayor parte de las veces vienen sin conectar al marcapasos, lo que tenemos que hacer es independizar los extremos de los cables y aislarlos unos de otros para que no haya ninguna interferencia entre ellos ni que puedan lesionar la piel del niño. En caso de que venga intubado, el niño tendrá una sonda nasogástrica. Cuando vienen que no están intubados no tienen por qué tenerla, pero normalmente vienen con sonda nasogástrica y habrá que revisar también la posición de esta y que esté adecuadamente en su sitio. También una forma de verlo, que es pues extrayendo de la sangre con una jeringa aire o contenido del estómago o demás. Otra forma es, lógicamente en estos niños se va a pedir una radiografía de tórax para comprobar todo esto que estamos diciendo y que esté todo colocado en su sitio. También se va a revisar y conectar un TENCO que nuestro cirujano, el doctor Greco, suele poner con bastante frecuencia, que es un catéter que va a ir a peritoneo y va a servir para que la posible ascitis que pudiera tener el niño o líquido que pueda drenar por ahí, que se pueda llegar al peritoneo y tal, pueda desalojarse. Lo vamos a conectar a un sitio en el cual vamos a recolectar todo ese líquido, y también nos sirve para que en caso de que hubiera pues inflamación por parte de, o sea, que hubiera retención de líquido, que hubiera una disfunción renal y tal, nos va a poder servir para realizar diálisis peritoneal. Como he dicho antes, se va a hacer una radiografía de tórax abdomen para revisar que todo esté correcto y esté todo en su sitio, y aparte de eso, normalmente el cardiólogo va a hacer otro estudio de imagen según sea necesario. Se van a transcribir todos estos procedimientos que estoy indicando en la gráfica, porque todo lo que no está registrado es como si no estuviera hecho. Entonces, todos estos valores hemodinámicos, dónde está posicionado cada drenaje, dónde está posicionada cada sonda, cada tubo, cada aparato que tenga el niño, que viene lleno de cosas por todas partes, tiene que estar registrado perfectamente. Y luego
en nuestra unidad utilizamos unas gráficas específicas para dibujar por turno las curvas de la cantidad de líquido drenado por los drenajes, por los tubos de drenaje. Se van a vigilar estrechamente, lógicamente, en las primeras 24 horas fundamentalmente, o en el posoperatorio inmediato, de los parámetros hemodinámicos para conseguir la estabilización del paciente. Sí es cierto que nosotros, en el tiempo que llevamos haciendo este tipo de cirugías, la verdad es que los pacientes suben muy estables hemodinámicamente y realmente poco hemos tenido que hacer al respecto más que intentar continuar con esa estabilidad hemodinámica. En el caso de que sean neonatos, aunque nos dé pena, pero tenemos que sujetarle las manos y los pies con vendas porque, lógicamente, en cuanto empiecen a despertarse o suban ya casi despiertos, van a tirar de todo lo que encuentren porque, claro, lógicamente ellos están molestos y realmente es algo que no les apetece para nada. Y entonces tenemos que evitar que no pueda causar ningún desaguisado. Durante el ingreso, el cardiólogo, de una forma muy frecuente, y en concreto nuestro cardiólogo está muy pendiente de todo eso, va a estar haciendo controles ecocardiográficos al niño para ver la evolución, si todo es correcto, si todo el procedimiento se ha hecho adecuado y no hay ningún problema en esta situación. Bueno, pues estamos aquí hablando un poco de la que es la recepción de cirugía extracorpórea inmediata, pero es muy importante, como dije al principio, no solo las primeras 24, sino las primeras 72 horas de posoperatorio, en la cual no se puede bajar la guardia y los cuidados tienen que ser muy intensivos. ¿Y por qué tienen que ser muy intensivos? Porque, como he dicho, un corazón enfermo que estructuralmente no tiene la forma, no está preparado adecuadamente como un corazón sano, va a trabajar de una forma inadecuada, pero va a trabajar de forma suficiente para mantener con vida a ese niño. Cuando ese corazón se corrige y estructuralmente se convierte en un corazón sano, ese cambio de un corazón enfermo a un corazón sano va a necesitar un proceso en el cual se ajusten todos los parámetros hemodinámicos y eso necesita una adaptación. Entonces, por eso esas 72 horas son vitales. Una vez que pasan esas 72 horas, cambia un poco todo el panorama y normalmente las cosas empiezan a ir mejor, se empiezan a ir quitando cosas que el niño va a tener puestas, va a empezar a plantearse el hecho de irle dando de comer, de que el niño pueda estar más cómodo, y aquí también es muy importante la labor de enfermería porque es una labor de enseñanza, de educación para la salud para los padres, de poder comentar con nosotros los miedos, los problemas que tienen, las incertidumbres, el que nosotros les podamos ayudar tanto y explicar lo que está sucediendo en ese momento como les podamos ayudar para cuando vayan a casa qué es lo que tienen que hacer, qué cosas deben de no hacer. Siempre estamos abiertos y les decimos que nos tienen a su disposición para cualquier cosa, incluso pues que quieran venir a preguntarnos, que quieran, aparte de lo que son sus visitas al cardiólogo en sus revisiones, nosotros igualmente estamos a su disposición para lo que nos quieran preguntar. Y bueno, pues la información lógicamente que se les va a dar a los padres tiene que ser en todo momento, desde el primer momento, desde el ingreso prequirúrgico hasta que se van, siempre tiene que ser veraz, siempre a su tiempo, tanto para el equipo de médicos como para el equipo de enfermería. Una vez que el niño ya está perfecto y que ya tanto por parte del equipo de cardiología como por parte del equipo de cirugía cardíaca y de medicina intensiva, al alta a los padres se les va a entregar un informe quirúrgico, un informe cardiovascular, un informe resumen de su paso por la UBI y una estrategia de cuidados generales y o específicos en la casa, así también como todo lo referente al tratamiento farmacológico que pueda ser indicado. Además de eso,
también se les va a entregar un informe de alta médica de la unidad de cuidados intensivos. Y nada más, con esto concluyo lo que un poco les quería contar. Gracias. Bueno, gracias Ángel por colaborar con nosotros en estas charlas para los padres, y me pareció entrever, a ver si, corrígeme si estoy equivocado, en tu charla, que tenemos que el papel de la enfermería tiene dos aspectos fundamentales, según he entendido, porque bueno, es lo que hacemos cotidianamente y porque así lo hemos planeado desde el inicio. Uno de ellos es la logística del ingreso del paciente y todos los elementos que generen empatía por parte de los padres del niño con la institución y las distintas estructuras a las que van a coordinarse para tratar a su paciente. Efectivamente, me ha gustado tu comentario de que hay muchos actores en el proceso, de manera que efectivamente esos muchos actores tienen que tener una unidad de criterio para poder realizar efectivamente el proceso. Entonces el proceso tiene una logística de ingreso y luego la actividad propiamente dicha del papel de la enfermería en el cuidado intensivo en acuerdo con los médicos especialistas. Entonces a mí me gustaría hacerte un par de preguntas. Digamos, ¿qué piensas tú acerca de el proceso organizativo que hemos realizado aquí desde el inicio y que mantenemos a rajatabla? Porque pensamos que efectivamente los pequeños detalles en el posoperatorio de cirugía cardíaca y en todo el proceso son muy importantes para que todo salga bien y para que los padres tengan la adherencia suficiente y la confianza suficiente con el grupo. Entonces, ¿qué piensas tú que tenga de especial esta unidad de esta institución, Vitas Nisa Pardo de la Vaca, respecto a otras en el ámbito de Madrid? ¿Hay algún hecho diferenciador, algunos hechos diferenciadores que tú entiendas que merece la pena remarcar? Sí, yo creo que yo en mi experiencia profesional he estado en muchísimos hospitales, tanto públicos como privados, y algo que me llama profundamente la atención de la unidad de este hospital es el trato humanizado del paciente. Independientemente de que el nivel tecnológico o el nivel de conocimiento sea mejor o peor, que creo que no hay que envidiar absolutamente nada al nivel que pueda hallarse en otros hospitales, creo que el personal de esta unidad está muy implicado, que es algo natural, que no nos ha enseñado nadie, pero yo creo que es algo natural que en general sucede, y es eso que comentaba, no solo ya el trato al paciente, que puede ser a lo mejor lo más técnico, porque es lo que al fin y al cabo se está corrigiendo de su patología, de un proceso complicado y demás, sino más que nada, sobre todo, es el trato a los padres y a la familia. O sea, yo creo que es lo que más destaca de esta UBI, de este hospital. Y es algo que yo creo que es fundamental y que debería de incluso, probablemente, tomar una línea por ahí para profesionalizar más este tipo de cuidado, porque sería conveniente, muy probablemente, en ese aspecto y en otros muchos, el promover cursos de profesionalización para determinadas cosas que nosotros estamos haciendo y que las hacemos de forma totalmente empírica, lo que te sale, pero yo creo que había que profesionalizarlo sin olvidar nunca la humanización de todo este personal y de todo esto que venimos haciendo en la unidad de cardiopatías congénitas de este hospital. Gracias, Ángel. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo te voy a hacer otra, a ver qué te parece. En este proceso que, como decimos, hay un aspecto logístico en el ingreso, donde nosotros hemos instituido una información a los diferentes actores
de los potenciales problemas que pueden derivarse de la cirugía cardíaca en cada enfermedad en particular, que, digamos, nos adelantan el umbral de atención hacia los enfermos. Quería saber si, además del ingreso quirúrgico, tu colaboración en la sala de cateterismo cardíaco intervencionista también sigue un poco la regla y este camino trazado en lo que se respecta a los ingresos y a los procesos del postoperatorio. Es un poco, en cuanto a la hemodinamia, es un poco diferente con respecto a la cirugía cardíaca, porque el paciente de hemodinamia normalmente viene ya directamente de la calle para realizarle el procedimiento hemodinámico. Entonces, todo lo que es el tema, en principio, de todo esto que hemos contado de preparación y demás, es un poquito diferente. Cuando son niños pequeños también puede que ingresen un poco antes por el tema de vías y demás, para que también lleguen en buenas condiciones, pero normalmente ahí varía un poco. El resto pues también es diferente por tiempos. El procedimiento puede ser más corto o tan largo como una cirugía cardíaca, depende de los problemas que pueda haber o no. Y luego, lógicamente, los tiempos se acortan porque en un cateterismo intervencionista, normalmente, si no pasa nada inadecuado, al día siguiente pues van a ir a su casa y, lógicamente, el posoperatorio, digamos, es muchísimo más corto. Esa es un poco la variación, pero en cuanto al tratamiento, en cuanto al trato del personal, en cuanto a la forma en cómo hacemos las cosas, pues es fundamentalmente la misma. Bueno, quería también comentarte que efectivamente en el plan de actividad profesional e informativa que tenemos este año está pensado, por supuesto, hacer las charlas informativas al personal de enfermería sobre los manejos postoperatorios. Así que, además de las indicaciones que el equipo quirúrgico liderado por el doctor Greco nos ofrece a la llegada del paciente, pues lo vamos a hacer más institucional el proceso, de manera que quede constancia de que efectivamente hay una preocupación por desarrollar ese tema en particular en el proceso de enfermería. Quería destacar que efectivamente, creo que lo has comentado, pero me parece esencial también, que una vez que termina la cirugía, el paciente sube a la planta de la unidad de cuidados intensivos. Aquí en este hospital es solo una planta, pero aún siendo solo una planta, hay un responsable que es el anestesista, un responsable que es la supervisora de enfermería de quirófano, que también colabora con ello, y el responsable de sedador, porque el sedador también participa de este proceso y tiene que participar todo perfectamente bien, porque en esos pequeños detalles el traslado de un paciente posoperado a la sala de cuidados intensivos es absolutamente fundamental. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? Doctor Greco. Perdón por mi estado de afonía tal, pero bueno, aquí el que tiene que hablar es Ángel. Entonces, primero, enhorabuena y felicitaciones por tan elegante presentación. Entonces, siguiendo un poco la línea de la primera pregunta que hizo Mario, el paciente, cuando llega a los cuidados intensivos, que viene del quirófano, sobre todo después de una cirugía cardíaca, necesita un control estricto y de muchas variables. Quiero decir que es un momento en que hay un reencuentro de los padres con el niño. Entonces, ese momento, esa transición, es muy importante explicarla, porque ese entorno, ven a un niño que está sedado muy profundo o muy profundo, anestesiado, intubado totalmente, o de otra manera también sedado y dormido y tal. Entonces la comunicación con los padres, digamos que de alguna manera
en ese momento está un poco distorsionada de lo que es lo habitualmente. Entonces ese escenario genera angustia, agobio a los padres, aunque previamente se le ha explicado todo el procedimiento, cómo hacer, etcétera, etcétera, pero claro, son padres, no son especialistas ni forman parte del equipo, solo desde el punto de vista de los padres, no son profesionales de la salud, quiero decir. Entonces, interpretar aquel escenario donde hay múltiples feedback, una cantidad abrumadora de información que parece la Navidad, alguien tiene que hacer una interpretación de todas esas señales que están allí, porque muchos padres que se agobian han estado mirando, brujuleando en Google, en Internet y tal, y empiezan a ver el monitor, en vez de ver un niño, ven un monitor, ven unos números que oscilan continuamente, es todo muy dinámico, cambia mucho. No, lo que quiero decir con todo esto, que hay múltiples estímulos que, para aquel que no está habituado, se pregunta, ¿y esto qué? ¿Y aquello? Uy, ¿ahora qué? ¿Subió? ¿Bajó? ¿Cambió? No sé qué, tal. Y el niño no dice ni p. Entonces, en ese momento, la labor de la persona que está al lado del paciente y tal, tiene que cumplir, creo yo, una labor importantísima. Me gustaría ver que tú pudieras desarrollar todo eso, cuál es tu estrategia, cuál es la táctica del grupo para hacer esos momentos o ese paso que se va disminuyendo, porque los padres van aprendiendo, claro, también. A medida que el niño avanza en el postoperatorio, toda esa información se gestiona muchísimo mejor y sobre todo con un nivel de ansiedad bastante menor, ¿no? Sí, vamos a ver. Lógicamente, en el escenario primero que tú me describes, es un escenario en el cual los padres no van a estar presentes, porque es el escenario en el cual sube el niño y hay que hacer un montón de cosas, pues todo esto que hemos estado comentando, para poder ponerle en condiciones y que esté el niño estable, que se vea que todo hay una estabilidad clara y que todo va bien. En el momento en que eso ya lo tenemos todo a punto, inmediatamente se van a pasar a los padres y siempre se intenta pasarles previamente, lógicamente, como has dicho, les hemos informado un poco para que cuando vean realmente todo lo que se van a encontrar no sea algo que les impacte demasiado, pero sí que es verdad que es ineludible y no se puede evitar por mucho que quieras el que cuando te encuentres a tu hijo que no tiene casi ni un centímetro de piel libre, pues eso produce un impacto tremendo. Entonces nosotros siempre estamos allí muy próximos a ellos, les explicamos todos. Tenemos un poco, hemos comentado de probablemente la posibilidad, tendemos a cubrirles en un primer momento, que yo creo que es adecuado para que el impacto no sea tan grande, con alguna sábana y tal, para que no vean todo así de repente a lo bestia, ¿no? Y poco a poco, que una vez que se vayan acostumbrando, pues irles contando, y sí que nos gusta contarles las cosas tal como son, porque en realidad van a estar unos cuantos días, van a estar viendo una serie de cosas, y cuanto antes ellos se vayan adaptando también, es importante que se adapten, que conozcan las cosas, que como hemos dicho y hemos comentado, siempre la información tiene que ser en tiempo, tiene que ser una información veraz, tiene que ser una información real, no podemos engañarles, y hay momentos incluso que nos pasa en posoperatorios, pues que hay momentos de complicaciones en que el niño puede ponerse, se desestabiliza en un momento dado, y entonces se les dice claramente que el niño está mal, que por favor, si no les importa, se salgan en ese momento, sobre todo para evitar un grado de estrés muy alto en los padres. Y siempre es verdad también que intentamos, a veces no lo conseguimos, y es una cosa que yo creo que deberíamos de incidir mucho ahí. Cuando nosotros quitamos a unos padres de la UBI porque tenemos que hacer un procedimiento, hay que informarles. O sea, a veces no somos conscientes de porque nosotros estamos metidos en el fregado y entonces el procedimiento se alarga y no pensamos en que los padres están fuera muertos de miedo porque no saben lo que pasa. Entonces intentamos, digo que intentamos porque no siempre lo conseguimos, pero intentamos el que aunque estemos en ese procedimiento alguien pueda salir para informar a los padres, decir no os preocupéis, estamos haciendo cosas, no pasa nada, estaros tranquilos, y eso es importante. Y siempre, desde luego, que los padres, y esto es una cosa
mí a nivel personal, aparte de todas las cosas que llevamos comentando, de cosas innovadoras que se podrían hacer, es, y yo creo que por ahí va la línea en gestión clínica últimamente, además en todos los aspectos, es implicar a los padres de tal forma para que sean uno más del equipo. Porque eso nos va a producir muchísimos beneficios a todos. Y lógicamente no es lo mismo un padre al que tú no le informas, no le dices nada, no le hablas, no sabe de qué va todo eso, que un padre que tú le cuentas las cosas, que le dices todo, que no le mientes, que te pregunta, oye, ¿qué le estás poniendo? Pues mira, le estoy poniendo este antibiótico, le estoy poniendo esto, ahora lo estoy haciendo, porque es que al fin y al cabo yo creo que la información es vital, porque la información hace que se genere confianza. Y esa confianza, para poder hacer un trabajo en condiciones, es imprescindible. Lo que yo veo a veces en los primeros contactos, cuando tú hablas con los padres, que habitualmente suelen venir más de uno, y cuando tú explicas en detalle, etcétera, etcétera, preguntan ampliamente y tal, que ahí hay que usar la psicología, porque no todos los padres son iguales, no hay homogeneidad en la misma pareja en relación a cómo gestionan las emociones con los problemas que puede tener su hija o su hijo. Entonces, hay veces que tú estás informando de una historia, de una cosa, y profundizas técnicamente y ves que uno de ellos se empieza a poner como tal, o que se puede empezar a sentir mal, a marear y tal. Entonces, eso es importante detectarlo, porque a veces hasta donde hay gente que quiere saber y saber y saber, y otro dice, uy, no, que tú ves que te empiezan a descomponer, ¿no? Entonces creo que, como en todo, ¿no?, esa psicología y tal, y luego a medida que el procedimiento va avanzando, aquí siempre el tiempo corre a favor del paciente y de todos los que están implicados en el procedimiento, ¿no? Pero es importante que los padres colaboren activamente, no agobiándose. Siempre un nivel de ansiedad existe, obviamente, pero la información, el saber qué es lo que está pasando, ayuda a manejar mucho mejor la situación, ¿no? Por eso también he comentado antes que aparte de el curso que ha dejado entrever un poco el doctor Cazaniga, que está ahí en ciernes para intentar dar un curso de lo que es la patología de las cardiopatías congénitas, el cómo se pueden tratar esas cardiopatías desde el punto de vista multidisciplinar. Eso es genial, y dar un curso a la enfermería, que además la enfermería está súper receptiva y está deseando hacer cosas. Por eso yo también comentaba que aparte de todo eso que es imprescindible, también creo que es imprescindible en la posibilidad de ver cómo se puede dar también un curso de profesionalización en la comunicación, por lo que está diciendo el doctor Greco, porque evidentemente cada padre, cada persona es diferente y a cada persona hay que darle lo que necesita. Entonces, sin olvidar nunca el punto de vista humano, el que el personal que está al cargo de esos niños sepa cómo tiene que dirigirse a cada persona. Por eso creo que también es muy importante, como aportación particular. Bueno, eso cuadra dentro de lo que es esa especialidad, ¿no? Es decir, que las cardiopatías congénitas, la cirugía cardíaca en general, las cardiopatías congénitas en particular, son procedimientos muy sofisticados que no se puede ir, pues bueno, pues al bulto, como quien dice, ¿no? Entonces requiere eso, no solo especialización, sino súper especialización. Es decir, toda la gente implicada en el proceso tiene una preparación fundamental. No es que si hoy es martes le toca a este, hoy tal, hoy es viernes y viene Susana. No, eso funciona así en muchos sitios, en muchos sitios. Nosotros no, siempre jugamos contra la final más importante y tenemos siempre el equipo de lujo y en todo caso el banquillo de lujo, no los que están ese día. Y eso es fundamental, porque aquí no existe enemigo pequeño en esto. Y fundamental, al leer lo que decías tú, creo que es importante que la familia tener las puertas bien abiertas y transparencia total y absoluta, explicando y contando todo lo que está pasando. A veces haciendo esa especie de interpretación, introducción, hay
gente se preocupa mucho que si el pulsosímetro de repente y tal, y claro, ve que el número tiene un número, digamos, más desfavorable, entiende él, pero probablemente coincide con que el niño se movió y tal, el sensor se va y eso cambia, y que ese cambio es normal. No significa que el niño pueda tener un empeoramiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa labor ahí a pie de obra, como quien dice, es muy importante, vital. De acuerdo. Sí, yo creo que remarcando un poco, haciendo una mini síntesis, si me permitís, de esto, efectivamente, además del primer contacto que tenemos los profesionales con la familia, empezando por el cirujano, que es el que va a desarrollar la actividad esencial, el núcleo de la acción de la cirugía cardíaca y del postoperatorio, no es lo mismo establecer todas las potenciales posibilidades de problemas o de éxitos, etcétera, hablando con los padres previamente en una oficina, que después cuando el paciente ya está frente a los padres con tubos, drenajes, etcétera, de manera que todo lo que pudo haberse hablado al principio empieza a distorsionarse y eso necesita una calma fundamental. Ahí es donde está el ajuste del papel de la enfermería, porque todos nosotros damos las indicaciones generales, apoyamos en las conversaciones con los padres, por supuesto, diarias y las veces que sea necesario, pero también el minuto a minuto está más, justamente el papel de la enfermería es donde más Claro. impacto tiene, ¿no? Claro, o sea, vamos a ver, como dos grupos independientes, uno el médico y otro la enfermería, todo el proceso es un proceso generalizado. Pero sí que es verdad que yo entiendo, es una forma que tengo de analizarlo, es que el doctor Greco hace su cirugía, el cardiólogo diagnostica y tal, pero la enfermería luego tiene un trabajo muy dilatado y muy polivalente. O sea, no es una cosa tan ajustada, es mucho más amplia, más el tema del cuidado. Perfecto, bueno, yo te agradezco Ángel a ti, este esfuerzo de preparar esta presentación, al doctor Greco por su colaboración siempre activa en todos los planos, no solo el manual quirúrgico, sino justamente aquí para apoyar este tipo de charlas. Saludar a todos los padres y adolescentes con cardiopatía congénita que estén del otro lado del hospital, cada uno en su casa, y decirles que la próxima charla va a ser el día 22, dentro de 15 días, y va a estar a cargo del doctor Rafael Montero. Se va a tratar del punto de vista del especialista en la UBI del posoperatorio de los niños con cardiopatía. Es decir, que va a ser una continuidad a la del día de hoy que nos ha relatado Ángel Álvarez. Así que les esperamos para ese próximo jueves. 22 es la próxima semana, no es 15 días. Sí. Vale. Bueno, muchas gracias a todos y les esperamos a la próxima entonces.